Lautaro actualmente es secretario técnico de la reunión especializada sobre agricultura familiar del Mercosur, órgano formal del bloque encargado del diseño y asesoramiento sobre políticas públicas diferenciadas para el sector. A lo largo de su carrera desempeñó diversas funciones en el sector público, en la provincia particularmente, y fue consultor de organismos y agencias de cooperación como FAO, FIDA, PNUD, ICA, y en temas de desarrollo rural, cambio climático, cooperativismo y financiamiento. Bueno, ahora le doy la palabra a Lautaro para que inicie la disertación. La idea es hablar sobre políticas públicas enfocadas en el sector de agricultura familiar. Aló, buen día. Buen día. Ahí está. Bueno, gracias Pablo. En nombre de Pablo a todo el equipo, toda la organización y bueno, los presentes que vinieron hoy, funcionarios, la escuché a Laura, productores, productoras, organizaciones de sociedad civil, técnicos, técnicas y la institucionalidad pública, provincial, municipal. Obviamente agradecer, es un gusto compartir la mesa con la institucionalidad pública nacional, con Bailo. Muchas gracias, secretario, por compartir el INTA y obviamente Miguel, el INAFSI, que es un poco el arraigo que tenemos de la REAF en materia de institucionalidad en el país. Yo había preparado una presentación, pero después de escucharla a Laura, escucharlo al secretario, Bailo, y escuchar a Miguel, creo que va a ser medio aburrido contarles qué es el Mercosur y qué hace esta reunión especializada. Voy a tratar de verter algunos elementos que también nos permitan después en un debate o pregunta que nos ayude a reflexionar. Principalmente en un momento donde estamos en la región en un tema tan importante. Felicitar el enfoque del evento. Son muy pocos congresos que logran una síntesis de lo que tenía esta mesa hoy. Tener salud sentada en una mesa donde estamos hablando de alimentación es un tema que hoy lo está discutiendo Naciones Unidas. No es que fue solo un acierto. Hay una decisión, me parece, estratégica del gobierno provincial y del apoyo nacional en que el tema de la alimentación también tiene una diagonal que debe traccionar el tema de la salud. Hoy estamos hablando de alimentos saludables. Alimentación saludable. Y desde la alimentación saludable se generan puentes para esta agenda de la agricultura familiar, campesina, indígena en toda la región del Mercosur, pero también de América Latina y Caribe. Indudablemente es un tema que está en agenda. Y quiero resaltar eso, en nombre de Pablo, lo voy a nombrar varias veces, pero en verdad es Pablo para todos, ¿no? Un Pablo más popular para todos, porque no es fácil, creo que es el primer congreso en varios años después de la pandemia, debe ser uno de los primeros que participo, donde el eje está en la alimentación. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Y puede hacer algo la agricultura familiar para los desafíos que tenemos de esta agenda contemporánea, emergente, esta agenda que lastima, como nos lastiman los fenómenos del cambio climático, como nos lastiman y hieren en toda la región distintos fenómenos que estamos teniendo, como el de la desigualdad, que creció por 20, como el del hambre, que ya superamos los 840 millones de personas con hambre. Entonces, poner enfoque en la alimentación saludable, que no excluye todas las agriculturas, al contrario, la agricultura familiar, la pequeña y mediana producción agropecuaria, la pesca artesanal, el pastoreo, y tantas agriculturas como tenemos en toda la región. Vuelvo a felicitar por el eje central que pusieron. Hablemos a partir de la alimentación de la cuestión productiva. La industria agroalimentaria, en su tercer ciclo, ¿no? Venimos de los años 60, 50, 60, principalmente en Estados Unidos, con una revolución verde muy importante, un segundo ciclo donde los transgénicos ocupan un lugar central. Y ahora ya no estamos ni hablando de macroelementos como la vaca, no, estamos hablando de micro. O sea, la agricultura ha avanzado. Hoy estamos en un nivel donde se está hablando, y me pareció raro, dije me equivoqué de carrera, pero ya está la agritectura, no la arquitectura. La agritectura pensando la producción en las ciudades de manera sostenible. Y con un 94% de concentración que tenemos en la Argentina, ahí sí tiene sintonía cómo producimos mejor en las ciudades.
Hace poquito, y volviendo al tema de la salud en el eje de este congreso, se realizó un evento importante de la sociobiodiversidad en la ciudad de Belém, en el Amazonas. Habrán visto que se traccionó hacia Brasil la COP30, que va a ser en el 2025. ¿Y cómo entra la agricultura familiar campesina indígena hablando de la producción de la biosociodiversidad? Y creo que si hay algo que no escapa a la provincia de Entre Ríos, pero no escapa a otras provincias, es el tema de la sociobiodiversidad, ¿no? Una provincia que está surcada por ríos, arroyos, que tiene una selva en galería muy importante, que tiene una presencia muy importante de agricultores familiares y comunidades rurales todavía en territorio, diferente a otras provincias que tienen otras características. Y creo que el tema de la sociobiodiversidad y la alimentación también empiezan a tener un lugar en la nueva agenda que tenemos. Como decía la vicegobernadora, es muy difícil y árido poner este tema en la agenda política. Es difícil, es complejo hablar de salud y alimentación. Y hablar en ese contexto de quiénes son y cuáles son los aportes que puede hacer la agricultura familiar a una agenda transformacional de alimentación y salud. Esta reunión especializada, que muchos de los que están acá conocen, veo gente de Uruguay que está por acá también participando, gente de Cauqueva, ¿no? También ahí. Esta agenda que tiene la reunión especializada de agricultura familiar es un caso interesante para también desmistificar que muchas veces las agendas internacionales parece que contribuyen poco o muy poco a transformar a nivel territorial la realidad de nuestras comunidades. Bueno, es un caso particular, es un caso de diálogo político, como decía la vicegobernadora. El diálogo político es el eje central de esta reunión especializada, y la crean, esto es importante, a 20 años de creación de esta reunión especializada, las crean las organizaciones, las gremiales, asociaciones campesinas de la región. Esta reunión se decide en una reunión en Foz de Iguazú, las organizaciones sentadas con los cancilleres, diciendo por qué en el Mercosur solamente trabajamos la agricultura sectorial, como bien decía Juanjo, y no hay un lugar para hablar de nuestras agriculturas familiares, pequeñas y medianas que tenemos en Río Grande do Sur, en Santa Catarina, en Minas Gerais, en el Nordeste, en Paraguay, en el Chaco paraguayo, en Argentina. ¿Por qué no tienen un lugar? Y no fue fácil. Fue un momento de mucha lucha porque la diplomacia muchas veces no comprende o está alejada de estas realidades, ¿no? A nivel de nuestros países. Bueno, fue así que por una decisión importante del gobierno brasileño, acompañada por nuestros países, se crea esta reunión especializada. No es una red, no es una asociación, es un órgano formal del Mercosur que tiene la obligación, el mandato de proponer políticas públicas para la agricultura familiar campesina en el ámbito del Mercosur. A lo largo de 19 años, esta reunión contribuyó a algunas cosas. La primera es la creación de los registros nacionales de la agricultura familiar campesina en la región. Hoy tenemos registros en Argentina, tenemos registros en Uruguay, está acá el responsable, tenemos registros en Paraguay, registros en Brasil. Brasil tiene un registro bastante anterior, que era el del PRONAF, hoy tiene un cadastro y hay cerca de 4.400.000 agricultores registrados en los registros de Brasil, por ejemplo, ¿no? Chile tiene un registro importante de beneficiarios en el INDAP, que dialoga con esta norma Mercosur también, y así sucesivamente otros países están tratando de conocer por qué es importante los registros de la agricultura familiar, por qué tiene que pasar por allí políticas públicas diferenciadas. Colombia está en un proceso de cooperación sur-sur para tener registros y eso vincularlo a su reforma agraria, vincularlo al acceso a la tierra y titulación para las mujeres en el campo en la reforma agraria y así sucesivamente. La REAF a lo largo de 19 años logró integrar en su momento a Ecuador, tuvo una participación activa de otros países como Venezuela, que después salió, y hoy se mantienen 4 países miembros plenos, más Chile participando y Colombia. No solo el registro, las políticas para las mujeres rurales que desarrolló la REAF en torno a violencia de género, la agenda del cuidado,
el acceso de las mujeres a la tierra y a la doble titulación, como en varios países ha ocurrido, y la agenda de la juventud, también con recomendaciones. En cada una de las agendas, recomendaciones de los gobiernos. Acá participa el INAFSI, Miguel es coordinador nacional de la REAF de Argentina, y en Brasil y en cada país tenemos las coordinaciones nacionales. A lo largo de estos años, registros, mujeres, juventud, acceso a mercados y comercio, acceso a mercados internacionales, agregación de valor en origen, expansión de modalidades de ferias y mercados campesinos, el sello de la agricultura familiar campesina. Tenía un conocido, un amigo brasilero, creo que bastante propicio para estos momentos, Laudemir Müller, y Laudemir del Sur, hijo de campesinos, fue secretario de Agricultura Familiar de Brasil del segundo gobierno de Lula, decía, ya en ese momento, 2010, 2012, si quieren combatir la inflación de los alimentos, inviertan en la agricultura familiar. Es como una síntesis bastante contemporánea. Si quieren combatir la inflación de los alimentos, hay que invertir más en los sistemas productivos de la agricultura familiar campesina, en las cadenas de valor donde ella participa y tratar de hacer un esfuerzo mayor en presupuestos vinculados a la agricultura familiar campesina. Un tema en debate permanente, en disputa permanente en toda la región. Otras políticas a lo largo de estos 19 años, además del acceso a mercados, el sello, la diferenciación y la agregación de valor, ¿no? El tema de inocuidad y sanidad de los alimentos. Todo el programa de inclusión sanitaria que Argentina es líder, y no es porque hay varios colegas de SENASA acá, compañeros, amigos, y no es tampoco porque el ICAP y bromatología de la provincia ha hecho un laburo enorme, descomunal, para tratar de mejorar, de adecuar, de tener la posibilidad de demostrar que la producción de algunos alimentos de la agricultura familiar son inocuos a partir de que podemos mirarlo de diferentes prismas sobre la cuestión de la alimentación. Y en esto hay un esfuerzo enorme que ha hecho la REAF y tiene una recomendación de inocuidad y sanidad que no se trata acá de tener un doble estándar. La discusión no es bajar los estándares porque queremos precarizar la producción y producir sin condiciones. Al contrario, y esto lo nombró recién el secretario, la agricultura familiar campesina participa fuertemente en programas de compras públicas. En Brasil se entregan 40 millones de raciones diarias que lo provee la agricultura familiar, a la alimentación escolar, lo provee a los bomberos, al ejército, a distintas institucionalidades. Esa alimentación viene con gestión de riesgos, hecha por los sistemas sanitarios, por Anvisa, viene con sellos. O sea, no es que queremos bajar los estándares, queremos subir con políticas a la agricultura familiar a que puedan llegar a cumplimiento de esos estándares. Y para eso hay que tener, que también lo tratamos a lo largo de estos años, una asistencia técnica adecuada, organizada, interoperacionalmente vinculada con otras áreas y ramas del Estado. Y así a lo largo de estos años hemos trabajado. En este momento el contexto regional, que era un poco lo que charlé con Pablo para transmitirles, creo que es importante para sintonizar, además de que vamos a llevar las conclusiones de este evento a la REAF de Brasil, que va a ser en el mes de noviembre, junto con el Congreso Brasilero de Agroecología, del 20 al 22 de noviembre. Vamos a llevar las conclusiones que salgan de acá, Pablo, para que sea un aporte al Mercosur desde Entre Ríos y desde Argentina. Tenemos una situación regional que es la siguiente y con altas capacidades de que sea incompleto el relato. Hoy tenemos una reconstrucción en Brasil del MDA. El Ministerio de Desarrollo Agrario, en el gobierno anterior de Bolsonaro, fue eliminado. Y se pasó a Secretaría dentro del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil, el MAPA, lo que era agricultura familiar. Entonces Brasil está en un momento de reconstrucción de su agenda, en un excelente diálogo, como debe ser, entre agricultura, el MAPA y el MDA, cosa que en otro ciclo anterior no ocurría, ahora empieza a ocurrir, porque estamos viendo que la agricultura necesita de todas las agriculturas. El país necesita de todas las agriculturas, pero en una agenda de innovación, una agenda donde respetemos el ambiente, podamos producir y respetar los territorios, podamos respetar la alimentación tradicional y la cultura,
y podamos avanzar en una agenda realmente para llegar a una COP30, mostrando que la agricultura familiar campesina tiene algo que contribuir y debe merecer los beneficios de la agenda ambiental y la agenda que se viene. Brasil está en ese contexto. 4.400.000 agricultores, un PRONAF en la calle, que es el programa de crédito más grande de la historia de Brasil, y un programa muy fuerte de compras públicas y agroecología. La innovación es que la agroecología aparece como una de las pautas centrales en el proceso de Brasil. Y no es menor la participación de la sociedad civil en este proceso, del cooperativismo, ¿no? De movimientos como la CONTAC, como el MST, como el PMA y tantas otras organizaciones a nivel de Brasil. Argentina tenemos lo que comentó Miguel y va a desarrollar, no me voy a anticipar, una innovación institucional, y Argentina tiene un largo proceso de construcción de bases, ¿no? Se ha cementado durante todos estos años por tensiones y luchas campesinas, por el entendimiento de los gobiernos como los que están ahora, ¿no? Que han logrado jerarquizar institucionalmente a la agricultura familiar y como se ha venido trabajando a lo largo de estos años en el país. Siempre falta, pero hemos logrado y tenemos una historia institucional, y ni que hablar del INTA, ni que hablar de SENASA, del INASE, pero eso lo va a comentar Miguel en el marco de la ley que ya ha sido comunicada a nivel regional y de la reglamentación de la ley. Son pocos países los que tienen un instituto que está trabajando el tema semillas, Miguel. Y vos lo sabés, muy pocos, semillas criollas y nativas. Hay un enorme desafío allí. Bioinsumos y todo lo que es la producción de bioinsumos asociado a eso. Chile tiene el INDAP, que es el Instituto Nacional, tiene 60 años, es un instituto que maneja $400 millones anual. El INDAP es el brazo ejecutor de las políticas para el mundo campesino en Chile. Paraguay tiene un viceministerio creado de agricultura familiar, junto con el Viceministerio de Agricultura del país, y allí tenemos también la sección nacional de la REAF con las organizaciones campesinas. Y en Uruguay tenemos la Dirección General de Desarrollo Rural, la DGDR, que depende del MGAP y que también está jerarquizada con funcionarios en Montevideo y en todo el territorio nacional. Es decir, tenemos una región que ha construido un primer ciclo de institucionalidad y política pública, muy importante. Pero eso fue acompañado no con más productores en el campo, con menos. Realmente la pérdida de productores, según los censos a nivel regional, tanto en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile también, demuestra que cada vez tenemos menos gente en el campo. Entonces, el esfuerzo hecho parece insuficiente, ¿no? Parece que tenemos que redoblar. Por eso cuando hablamos de financiamiento adecuado, presupuestos, subsidios, transferencias, cooperativismo, asociativismo, oportunidad para los jóvenes, tecnificación, innovación, hay que pensar realmente a nivel de presupuesto, hay que ir a los ministerios de Economía, hay que sensibilizar que acá está una parte de la solución para los problemas contemporáneos que tenemos. Hoy estamos en esa situación, la REAF se va a hacer en Brasil. Tenemos mucha expectativa de preparar esa agenda para la COP30, como les decía, e ir como países a dialogar a nivel regional sobre la importancia de que los fondos vinculados a adaptación, resiliencia y cambio climático pasen por la agricultura familiar de nuestra región. Y nuevamente, esto no va en desmedro de las demás agriculturas y de toda la agenda de la agricultura, que es fundamental para nuestros países, ¿no? Acá no hay una agricultura familiar precarizada y minusválida. Acá hay una agricultura familiar de pie, hay una agricultura familiar que produce, hay cooperativas de la agricultura familiar campesina que desarrollan comercio, planes de negocio, gestión financiera. No estamos hablando de precarización, ¿no? Como muchas veces se ha hablado de la agricultura familiar campesina en el país. Finalmente, vuelvo a esto, acercar los alimentos al consumidor. Creo que la conciencia que se genera después de la pandemia, donde se cortaron varias cadenas de valor en toda la región, por un modelo de producción y distribución y consumo que por momentos fue muy frágil frente a estas situaciones y que van a ocurrir cada vez más, demuestra que la alimentación local, la producción de cercanía y el consumidor están más conscientes sobre este título de este Congreso.
¿Qué alimentos necesitamos? 4 veces al día tenemos que alimentarnos, al menos. Y esas 4 veces, el 70% o aún más en algunos países como Paraguay, el 80%, vienen de la agricultura familiar campesina. Indudablemente, allí hay parte de las respuestas a temas de obesidad, por eso vuelvo a la ministra de Salud que estaba acá, a la diabetes y a tantos problemas que la agenda de salud nos trajo, porque no hablábamos de esto hace 15 años. Entonces creo que es un momento único, lo veo como una oportunidad en medio de una crisis económica, climática, lo vemos como una oportunidad de poder posicionar al sector, felicitar a Argentina por el trabajo que ha hecho a nivel no solo de cadenas de valor, no solo en las emergencias climáticas, no solo en materia de acceso a programas de financiamiento y como van a ver en esta mesa, la articulación interinstitucional que tiene el gobierno de Argentina es importante. Muchas veces nos cuesta ver porque yo soy entrerriano además y el esfuerzo que se ha hecho en esta provincia y los antecedentes que hay que valorizarlos para una nueva agenda de futuro. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición después para darles el PowerPoint que no presentamos y agradecerle nuevamente, Pablo, en nombre tuyo, por tener el coraje de poder plantear la multidimensionalidad de la mirada sobre el sector, ¿no? Que no es solo reivindicativa, tiene que ver con la agenda de todos, de todas, en materia de la alimentación y creo que ese es un punto clave para trabajar para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lautaro.